Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Queridos amigos que nos siguen por las redes sociales, que nos siguen por YouTube, que nos siguen por Facebook, también un cordial saludo a aquellos que nos están siguiendo por Radio Luz. Salve María. Una vez más estamos reunidos aquí en este nuevo episodio del podcast católico de los Heraldos del Evangelio, justamente llamado Salve María. Hoy nos congrega una reunión, un tema muy interesante que ya estamos viendo de la semana pasada sobre las profecías, varias profecías que han hecho santos y santas, revelaciones para el futuro, sobre todo para nuestros días. Y también damos un cordial saludo. Hoy nos acompaña, hoy tenemos un podcast de lujo, nos acompaña el padre Fernando Joya, superior aquí de los Heraldos del Evangelio. Salve María, padre, qué gusto tenerlo aquí nuevamente en este programa, que hacía tiempo ya que no estaba con nosotros. Salve María, qué gusto estar de nuevo con ustedes, amigos y amigas de todas las redes, radios, etcétera. Y comencemos, que todo el mundo está en la expectativa de continuar el programa que hubo ya la semana pasada. Fue la semana pasada. Y también queríamos saludar al hermano Sebastián, que hoy también nos acompaña, ¿verdad? En la parte de técnica, en la retaguardia. ¿Y va a intervenir también? Va a intervenir, en los controles, y aquí va a hacer preguntas, va a controlar el tiempo, en fin, nos va a poner siempre, si nos salimos del tema, nos va a poner nuevamente en vereda. Salve María, hermano Sebastián. Ya no hace falta ni una presentación, ya todo el mundo lo conoce más que a todos. Sí, ya la gente se cansó de verme tanto, así que hoy les vamos a Por dar eso la palabra lo han puesto ahí detrás de las cámaras. Exacto. No, mentira. Sí, comencemos. El problema, hermano Fernando, es que el tema es tan amplio, es tan vastísimo. Delicado, Ajá, es un tema delicado, que uno a veces piensa, ¿cuál es el fundamento de que puede haber castigos? Cuando uno llega al fin del tiempo litúrgico y el comienzo del nuevo, fin de noviembre generalmente, las lecturas son del discurso escatológico. Los discursos son de nuestro Señor hablando del fin del mundo. Claro. La destrucción de Jerusalén y el fin del mundo, que se entremezclan, y los estudiosos tienen esa dificultad de saber cuándo se refiere a uno o cuándo se refiere a otro. Pero interesante, yo he traído la frase, lo que da lugar al comienzo, como diríamos, del discurso, que nuestro Señor se retira y queda el templo en su belleza, el templo de Jerusalén, a la vista de los apóstoles y de nuestro Señor. Y uno se le ocurre decir, todos maravillados con el templo, le dicen, tengo aquí el maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Uno pensaría, bueno, Jesús nuestro Señor le va a decir que realmente bellísimo como han puesto para adorar a Dios, etc. Nuestro Señor le dice, ¿ves esas construcciones? Pues os aseguro que vendrá tiempo en que no quedará piedra sobre piedra. O sea, nuestro Señor les dice, los asusta, pero no les dice cuándo. Uh-huh. Y hay un entremezclar entre el momento que fue en los 70, 40 años después, digamos, para dar un número, la destrucción de Jerusalén, pero que tiene las previsiones también del fin del mundo, que es distinto, como ya explicaron, quiero creer, que el fin de los tiempos. El fin de los últimos tiempos, claro, y el fin del mundo. Uh-huh. Pero vean, me parece interesante, muy decidor, podemos decir, la frase de nuestro Señor, cómo nuestro Señor introduce que los castigos pueden venir sorpresivamente. Ve usted, desde Lucas 17. Como sucedió en los días de Noé, yo voy a resumir, ¿no? Y entrecortar. Serán los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, tomaban mujer con los hombres, tomaban mujeres marido, hasta que un día en que Noé entró al arca, vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Y lo mismo en los días de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban, pero cuando Lot salió de Gomorra, llovió del cielo fuego y azufre. Cuidad vuestros corazones. Nuestro Señor como que muestra la vigilancia, que es importante para todo este panorama, porque si no se va a venir una catástrofe. ¿Y qué vamos a hacer? De estar preparados. No, se desalienta, el demonio entra en desaliento, estamos perdidos. ¿Cómo estar preparados? Que no sea que vuestros corazones se emboten por la crápula, la embriaguez y las preocupaciones de la vida. Velad y orad en todo tiempo. Padre, una cosa. Yo creo que la historia es como muy cíclica, ¿no? Porque llega una fase en que la humanidad está en una tal decadencia y en un tal alejamiento de Dios y en un tal nivel de pecados que como que Dios tiene que hacer una intervención. Claro. Y siempre, pero claro,
por su misericordia, siempre manda a advertir a la humanidad Claro. de que, oiga, o cambian de vida o vean lo que se les viene. Sodoma y Gomorra, que usted lo acaba de comentar. Tuvo advertencia, claro. El diluvio. El diluvio. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé haciendo el arca? Claro. Creo que 100 años. Sí. Y la gente se reía de él, este loco. Y claro, y el pobre Noé, para él habrá sido una prueba también. ¿Qué prueba? Imagínense. Pero cuando vino el castigo de Dios, que fue un gran premio para la humanidad, ¿por qué? Porque mucha gente que se iba a ir al infierno, si no hubiese venido ese castigo, quizá ya con el agua al cuello. San Pedro dice que el diluvio fue factor de muchas conversiones. Claro, usted tenía razón, Noé. O sea, uno piensa un castigo, digamos un terremoto. Un terremoto, qué terrible, mueren unos y otros. ¿Cuántos se habrán convertido? Porque invocan, ¿cuántas veces uno ve, mi Dios, Dios mío? Exclamaciones de gente cuando ve inundaciones o cosas, fuegos o cosas terribles. Y que parecería que, digamos, porque las profecías, bueno, creo que lo dijimos también en el programa anterior, que están las profecías que son aprobadas por la Iglesia, que es las profecías oficiales, ¿verdad?, que están en las Sagradas Escrituras. Pero estas profecías que vamos a ver nosotros, públicas, las profecías públicas, vamos a ver hoy las profecías privadas, ¿verdad? Pero usted, padre, antes de comenzar nos estaba haciendo una diferencia entre unas y otras. Quizás recordar un poco eso, porque Sí, pone un por poco recordar y remarcar con un texto que es muy interesante. El canal Ratzinger hizo un documento. Uno puede decir que Fátima es uno de las apariciones que tiene más estudios, más aprobaciones y más documentos apropiados. Y el cardenal Ratzinger, hoy el Papa Emérito Benedicto XVI, hizo un documento previo para mostrar lo que es como una revelación privada. La revelación pública exige nuestra fe. La revelación privada como que es un apoyo a nuestra fe, ¿no? Es interesante que él cita, vamos a ir a la cita, porque si no se nos va el tiempo y no vamos a poder comentar otras revelaciones, cita el Catecismo de la Iglesia Católica en el documento. Él dice, el Catecismo de la Iglesia Católica dice, a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas. O sea, el Catecismo trata el tema claramente, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. O sea, no todas, pero no quiere decir que no sean reconocidas en el futuro. Están Fátima tardó 13 estudios, años, claro. 13 años los estudios sobre Fátima. Su función no es de completar, dice entre comillas, la revelación definitiva de Cristo, sino de ayudar a vivirla plenamente en una cierta época de la historia. Por tanto, las revelaciones, las profecías, digamos, tienen su momento. Si ven que hay algunas que son de largo alcance. Si uno va a calcular Isaías profetizando la llegada del Divino Redentor, 750 años. Otras son de menos tiempo. Fátima es de menos, pero Fátima tiene 115 años. Sí, ya. ¿No? O sea, me parece que en ese aspecto, para tener claro, digamos, cómo el papel de la revelación privada, no sé, tiene una serie de condiciones también la revelación privada. Yo tengo aquí, padre, una cosa que me mandaron mucha gente para ver, discernir cuándo una revelación privada se le puede dar credibilidad, digamos. Claro, o por lo menos que la se Iglesia, toda, porque si no la Iglesia se lo toma serio y lo estudia para ver si esa revelación no tiene nada en contra de la fe o que puede llegar a ser verdadera, o sea, que ella la acepta como tal. Entonces dice aquí, son unos 5 puntos que toma la Iglesia en cuenta para ver si una profecía, una revelación privada puede ser creíble, o por lo menos que se le puede estudiar, ¿no? Dice, en primer lugar, se tiene que averiguar si la profecía privada se opone a una canónica o verdades reveladas. O sea, que no se opone a la enseñanza de la Biblia, fe, a la fe, claro. La enseñanza de la revelación pública, que es las Sagradas Escrituras. Otro punto, si no hay oposición alguna y no se trata de cosas inútiles y ridículas. O sea, que no puede ser una cosa que se me empezó la Virgen y me dijo, y es una tontería o una cosa que no tiene ninguna enseñanza. Otro punto, si se trata de acrecentar la gloria de Dios y el provecho de las almas. O sea, que esa revelación tiene que ser para gloria a Dios, glorificar a Dios, y para el provecho de las almas. Caso típico, la Virgen de Fátima, claro, que eso es gloria a Dios, obviamente, y para las Lourdes también. Lourdes y todas. La Medalla Milagrosa. Y es para beneficio de nuestras almas, crecemos en la fe. Después dice, si las circunstancias de personas y motivos abonan la honestidad de la profecía. Otro, si además de la profecía consta de varias partes y se confirmaron algunas, se pueden fundadamente creer que se confirme el resto. Porque como usted decía,
Que hay cosas por Fátima, muchas cosas que se han cumplido y todavía otras que, y otras faltan cosas que no cumplir. se han cumplido. Exactamente. Sin embargo, si ya se cumplieron, obviamente que es muy posible, seguramente se va a cumplir también el resto de las profecías. Pero entremos en las profecías, porque si no, Y ahí sí, no, se nos va a ir el tiempo. serían Ya esos se nos fue la mitad del los programa. puntos para ver si una profecía digamos, tiene un peso, ¿no? Que se puede estudiar y que se puede... Porque no es solo, porque uno podría decir, bueno, son santos y por tanto, bueno, pero puede ser personas que no están canonizadas, que sean venerables o que no están nada, no tienen nada, Uh-huh. que murió en olor a santidad, muchísimas de estas que tengo aquí o que debe tener usted ahí, pues montones. El padre Casté, este sacerdote fallecido de los hermanos del Evangelio, hizo una apostilla, un documento de no sé cuántas páginas, pero Muchísimo. Y sobre todo, bueno, lo que vamos a tratar aquí, súper documentado. Súper documentado, todo. Con ¿sabes? citaciones, de dónde fueron sacadas, una pequeña Documento biografía de muy la valioso persona. porque uno abre y clasificado en temas, ¿no? Yo creo que la vez pasada trataron la crisis de la iglesia. Ahora me parece que valdría la pena tratar, digamos, catástrofes o castigos, etcétera, anuncio de castigos, pero no solo eso. Porque Veremos al final. es muy interesante que las profecías, muchas hablan obviamente de castigos, catástrofes, pero también de la gloria de Dios, la glorificación de Dios, de gran triunfo de Dios, de la iglesia. Entonces, Y después también, no solo eso, el triunfo, tiempo de paz, porque lo prometió en Fátima, y la presencia de hombre, porque ¿quiénes son los apóstoles de los últimos tiempos? ¿Qué quiere decir los últimos tiempos? de hombres providenciales. ¿Quiénes son esos claro. hombres? ¿Cómo sean las características? Es muy interesante al final, si nos da tiempo, si no da tiempo. No sé Si no da empiezan tiempo. a leer ya las Si profecías. empezamos a leer la seguramente nos va a dar profecía. tiempo, sí. Me traje tres, separé tres. Mire, una Santa Catalina Labouré, 18 de julio de 1830 es. ¿Se acuerdan? Santa Catalina Labouré en París, la hermana de la medalla De la milagrosa, Medalla Milagrosa, sí. que recibió la medalla milagrosa, etcétera. Muy bonito, el lugar muy bien bendecido. Él dice una frasecita nomás, que cuando le comunicó a Carlos X, dice: el mundo entero será atropellado por desgracias de toda suerte. ¿Por qué Santa Catalina de Labouré, en el medio que te trae la medalla milagrosa, una medalla que va a proteger, de pronto sale con que ya había hablado de la crisis del país, de Francia, pero que impresionante. Pero lo curioso es que nos dice cuál va a ser el castigo, sino que va a ser de todo género. O sea, es una cosa de una magnitud, de una densidad impresionante. Lo que también es interesante en las de catástrofes, que he visto, no sé si usted también profundizando en ellas, muestra cómo el pecado, impresionante, los detalles de pecados en otros tiempos, digamos, hace Inimaginables. 100 años o 80 años o más, que es como posible que previeron esas profecías, lo que prueba que es una profecía. Mire esta, por ejemplo, son 4 niños, no sé cómo se pronuncia, Giri, en Alemania, en el norte de Alemania, en la frontera con Holanda. Los niños se llamaban de 12 a 14 años, o sea, ya maduros, preadolescentes, Annie, Gret, María y Sully. Fueron presos por la Gestapo nazi Wow, y claro. fueron prohibidos de ir al lugar, y la gente también. Ellos tuvieron como 100 apariciones, pero pocas veces la Virgen hablaba, pero las veces que habló, miren lo que dice. Dice, los tiempos en 1946, o sea, sí. Contemporánea, se puede decir contemporánea. Bastante reciente. Los tiempos se tornaron cada vez más graves. 46, bueno, claro, pero había terminado la guerra, la Segunda Guerra. Si los hombres no se convierten y continúan a ofenderme, a mí y al Inmaculado Corazón de mi madre, sobre ellos caerá un castigo aún más terrible. Estaban terminando la Segunda Guerra Mundial. Ellos me ofenden diariamente, vean, por medio de pecados, de impureza, soberbia y codicia. Qué impresionante. Es impresionante cómo... Y todo eso también tiene mucha relación con Fátima también. Miren la relación con Fátima, se va a sorprender. Yo me sorprendí cuando lo leí. Los hombres deben hacer penitencia y convertirse, lo mismo que en Fátima, para que yo pueda retirar mi mano castigadora, mas si no lo hicieren y no se reconcilian conmigo, el castigo vendrá. Se recuerda que en el tercer secreto de Fátima aparece un ángel con la mano, con una espada de fuego que dice Amenazando, penitencia, dice, penitencia, ¿no? penitencia, penitencia, sí. diciendo penitencia, penitencia. Y la Virgen con una mano como deteniendo, lo mismo aquí. Porque yo puedo retirar mi mano castigadora. O sea que es terrible la situación
ante los pecados y la ofensa. Y otra más que tengo. ¿Usted tiene alguna ahí o no? Yo tengo una, padre, A ver. que yo la separé porque es un poco bastante anterior a la que usted acaba de leer, Bueno, porque es del siglo XIV, de San Vicente Ferrer. Interesante. San Vicente Ferrer A ver qué nació, dice. estuvo entre el siglo XIV y el siglo XV. San Vicente Ferrer fue un santo, fue un dramaturgo impresionante, de milagros impresionantes. Hizo Y muchísimas 800 profecías. milagros en vida, sabía. Pero no sirven para nada para la canonización, los milagros en vida. Solo sirven los milagros post-muerte. Pero Post-mortem. es ¿por qué? ¿Y por qué yo seleccioné esta? Porque yo creo que esta profecía, usted, cuando yo era más joven, en los Heraldos del Evangelio en Argentina, creo que usted me la comentó. Y me quedó súper marcado. Estamos hablando, me alegro, yo no me estamos acuerdo hablando de eso. un poco después de la profecía que usted leyó, o sea, en la década del 80. Después de la guerra. Después de la guerra. Pero es muy interesante porque ahí me quedó muy impresionado eso, y me quedó muy marcado. Y cuando la encontré dije, mira qué interesante. Porque dice así: vendrá un tiempo que ninguno lo habrá visto. Llorará la iglesia. Las viudas se levantarán hiriendo sus pechos y no encontrarán consuelo. Ahora está lejos, pero llegará sin falta, dice San Vicente Ferrer. Llegará sin falta y muy cerca de aquel tiempo en que dos empezarán a hacerse reyes. Dos empezarán a hacerse, es muy misterioso. Dos reyes. Sus días no se alargarán mucho. Llorad viejos y ancianos, suplicad, llorad si algunos sois testigos de estruendo tan grande, de modo que ni fue, ni será, ni se espera ver otro mayor, sino el que se experimentará en el juicio. O sea, que el juicio final va a ser más grave que esta profecía. O sea, dice que lo único comparable a ese sufrimiento y a esas cosas tan terribles que se verán es al juicio final. El juicio final. Lo que pasa es que todos los acontecimientos tienen una similitud con lo que será el juicio final. Exactamente. Por eso todas esas corrientes un poco catastrofistas, milenaristas, como le dicen, que el fin del mundo, esto es el fin del mundo, el fin del mundo, y crea una situación que como que cierra el espacio para lo que veremos después al final del programa, si nos permite el tiempo. Sí. Y esto fue lo que a mí más me llamó la atención cuando usted me lo contó en la década del 80 y que lo repetimos aquí, que me llamó muchísima atención, y van a ver cómo es actualísimo. Dice así: los días no distarán, están ya a las puertas. Veréis una señal. ¿Y cuál es la señal? Pero advertid que en aquel tiempo las mujeres vestirán como hombres, esa es la señal, y se portarán según sus gustos y licenciosamente, o sea, inmoralidad, lo que decía también ahí. Los hombres vestirán vilmente como mujeres. Y ahí acaba el titito que yo seleccioné. Eso fue en un sermón que él dio, San Vicente Ferrer, el 13 de septiembre de 1403. Ahora, seguramente, no sé, él habrá visto eso en alguna revelación. No, tengo que tener una comunicación. Porque es un sermón. ¿O será que lo estaba viendo y curioso? Sí, es muy curioso. Y sobre todo que él dice, la señal será esa, de cuándo vendrá ese gran castigo, que es comparable al juicio final. Solo el juicio final va a ser más terrible. Es cuando los hombres vestirán como mujeres y las mujeres como hombres. Y se van a entregar, por lo que da a entender aquí, a todo tipo de vicio, de inmoralidad. Y él no vio todo, porque hoy en día vemos hombres vestidos de mujeres, pero con todas las cosas que hoy en día se ven, es mucho peor de lo que está diciendo. El caos, la confusión y sobre todo el ataque a los niños, ¿no? Que es importante, digamos, ir uniendo los factores del castigo. Porque uno puede decir, no, ustedes son catastrofistas también porque hablan de castigo. Hay gente que dice, no, que va a venir castigo. Lo mismo decía el tipo, no es maestro, que no va a venir castigo. Mire usted, claro que, y nuestro Señor lo dice en el Evangelio. Está. Mire por ejemplo, Sor Elena Aiello. Es una religiosa italiana estigmatizada. Es bonito, como hubo varios estigmatizados, sí, como el Padre Pío, que acompañaron los dolores de nuestro Señor en sus manos, ciertamente en el pecho y en las plantas de los pies. En los pies. Decía, de 1954, más contemporáneo todavía. Recibió la siguiente revelación. Dice, hija mía, ve del estado en el cual me han dejado los pecados del mundo. El mundo está lleno de suciedad por obra de la corrupción. Yo estoy salteando solo trechos. Ellos se han tornado ingratos a mi corazón sacratísimo, nuestros señores, abusando de mi gracia. Han transformado el mundo en un teatro de crímenes. Innumerables escándalos conducen a las almas a su pérdida, sobre todo a los jóvenes. El mundo se ha entregado sin freno a los placeres
y se ha dejado llevar por horribles perversiones. Y entra en un tema que es muy importante, dice, el mal ejemplo de los padres lleva, como la familia, ¿no?, a las familias a los crímenes y a las infidelidades, en lugar de invitarlos a la virtud y a la oración. La familia, fuente de fe y de santidad, es mancillada y destruida. Lo que estamos viviendo. Es lo que estamos viviendo. En el 54 es mucho más estable en la institución de la familia que los días de hoy. El mundo no merece más perdón, dice, sino el fuego, la destrucción y la muerte. Los fieles deberán hacer penitencia y rezar mucho para frenar este castigo que ellos han merecido. La justicia divina reclama satisfacción por tantas ofensas y maldades universalmente extendidas y que se han hecho intolerables. O sea, uno ve cómo el pecado es un punto, dice, para que uno no se asuste. ¿Y por qué este castigo? Tiemblan. Si usted va a ver en los momentos de hoy, está viendo incendios, está viendo inundaciones, está viendo guerra, miles de muertos, destrucción, amenazas de guerra nuclear, sí. Situaciones de desintegración moral. Sin hablar de crisis de la iglesia, solo las consecuencias naturales uno asusta como un aviso de la providencia, porque uno digamos como que ¿quién mueve si Dios? Yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, por tanto todos los fenómenos naturales que ocurren es por permiso de Dios. Ahora, Padre, yo creo que peor que todo eso, esas señales que estamos viendo de, que usted dice, catástrofes, amenazas de guerra, todo, peor que eso es que hay mucha población, mucha gente que sistemáticamente se hace la ciega a eso y sigue llevando una vida como si nada estuviera pasando, que es lo peor de todo. Oídos sordos. Un ejemplo, Ucrania, en plena guerra, muriendo hombres en el frente de batalla, muriendo gente que tiene un misil y murió. Abrieron las fiestas, entonces salió una noticia, yo vi una farra de esa de fin de semana, completa, todos bebiendo, y bueno, entonces, esta gente es un pecado, pero no solo el pecado de la inmoralidad que puede ocurrir en esa fiesta, sino el pecado contra los hermanos que están defendiendo el país contra una invasión y que están muriendo, u otros que inocentemente están en su casa haciendo un huevo frito y ¡bum!, le cayó un misil y se acabó. Y vaya investigue también, que salieron varias noticias, qué leyes aprobaron en medio de la guerra. Ellos en una guerra contra Rusia. Vaya a leer las leyes que aprobaron. Uno ve que queda perplejo y dice, bueno, pero hombre, esto es, ¿en qué puede terminar, no? Sí. ¿Qué otra cosa tiene usted, hermano? No, lo que yo le quería decir es que ya tenemos que hacer la primera pausa del programa porque han hablado mucho, así que, hermano Fernando, usted que está dirigiendo hoy. Bueno, entonces de aquí a breves instantes nos volvemos a encontrar con este tema que es fascinante. Yo creo que, hermano Sebastián, vamos a tener que dar un tercer podcast, no sé. Depende de ustedes. Dependerá del tema, pero entonces nos vemos en breve para continuar con este tema tan fascinante y tan atrayente. Salve María. Salve María. ¿Está claro? ¡Sí! ¿Alguien tiene una pregunta? ¡No! Te invitamos a esta nueva sección del canal de los Heraldos del Evangelio. Preguntas y respuestas sobre el catecismo para niños. Tan solo tienes que enviarnos tu pregunta en una nota de voz al número de WhatsApp que aparece en pantalla. No te olvides de enviarnos tu nombre y de dónde eres. Salve María. Salve María, entonces continuando aquí con el programa que estábamos siguiendo sobre las profecías y revelaciones de santos venerables sobre el futuro de la iglesia, el futuro del mundo. Entonces continuamos como estábamos comentando. El padre Fernando nos decía en el intervalo de que quizás tratar un poquito el tema de, de cómo Dios, las profecías de los diferentes santos y venerables han hecho sobre la grande catástrofe, pero también la esperanza en la cual, porque muchísimas profecías también hablan de la esperanza, hablan del triunfo. Hablan de castigo y hablan de esperanza, no hay que de castigo y bueno, reínense como puedan. No, habla de castigo y mucha esperanza. Y mucha esperanza, sobre todo porque es el triunfo de Dios, ¿verdad? Claro. En la historia. Y yo tenía aquí, padre, no sé si usted me permite, que hay una profecía muy interesante que es de San Pío X. Interesante. Él fue papa del 1903 al 1914, por tanto, en el comienzo del siglo XX. Y él dice que estaba en una audiencia y de repente como que se queda medio dormido, queda una especie de estado así de somnolencia, dice. Y él dice lo siguiente, después de eso: esto que veo es horroroso. Seré yo, será mi sucesor. Lo que es seguro es que el Papa
dejará Roma y para salir del Vaticano le será necesario pasar sobre los cadáveres de sus sacerdotes. Eso él lo comenta y después lo comenta un canónigo que lo estaba acompañando y le dice lo siguiente, San Pío X. Todo el mal depende de nosotros, sacerdotes. Si todos estuviesen inflamados de un celo de amor, bien pronto la tierra entera sería católica. San Pío X notaba de que la gran solución a todos los grandes problemas era que los sacerdotes fuesen fervorosos, inflamados del amor de Dios. Como que acompaña el deseo de los apóstoles de los últimos tiempos, porque el San Luis de Montfort marca mucho que sacerdotes, ¿no? Sacerdotes de tal categoría, de tal pertinacia de fuego, de puro amor, de justicia, etc. Al final, si nos da tiempo... Sí. Sí. Amenazando más que no nos va a dar tiempo, padre. Aquí hay una cosa también que es de un fraile también, Bernardo María Glossi, que el sacerdote era un fraile de los mínimos italianos del siglo XIX, y él murió en el año 1849. Y también tenía varias profecías. Y de las catástrofes, él dice, muy interesante, dice, vendrá un flagelo terrible y dirigido únicamente contra los impíos. Será un flagelo enteramente nuevo y como no se ha visto en nosotros en el mundo, en otras épocas históricas. Y aquí me parece una cosa muy interesante, padre, que me parece que también introduciría también para la esperanza y para la victoria. Dice, el cielo y la tierra se unirán. Qué bonito. Y grandes pecadores se convertirán porque entonces conocerán a Dios. Entonces uno ve que es una intervención de Dios y cómo el cielo y la tierra se unen y ahí los grandes pecadores se convertirán. Y es por eso que yo creo que está habiendo guerras, está habiendo todo, pero la gente no se convierte. No se convierte justamente porque no hay esa unión entre el cielo y la tierra. Y porque esa pseudo paz lleva al relajamiento espiritual. Por eso no lo van a tomar mal lo que tienen los dueños de centros comerciales, lo que sea, o cines, o lo que sea, o lugares de comida y qué sé yo. En los hospitales hay más fe que en esos otros lugares. Claro, cuando uno está en el centro comercial, la persona y va de un lado para otro, la fe es como que se evapora. En cambio, cuando hay sufrimiento, hay como que el hombre se vuelve hacia Dios, ¿no? Exactamente. Pero esa es la importancia, ¿no?, de esa unión entre el cielo y la tierra, para que los hombres reciban una gracia y conozcan a Dios. Es que sin esa unión del cielo con la tierra y de la tierra con el cielo, Monseñor Juan Klein insiste mucho, nuestro fundador, en eso. Él decía, por ejemplo, que las iglesias que construyamos en su belleza tiene que ser una unión, como que una ventana al cielo, pero una unión entre el cielo y la tierra y el cielo. Un juego de ángeles y de los hombres y mujeres que invocan y que se siente. Es una maravilla, es como el cielo en la tierra, como dice, esto parece un cielo. Ahora, ¿no? padre, también, y hermano Fernando, unión del cielo con la tierra también se refiere un poco a manifestaciones más patentes sí, de las cosas sobrenaturales, sí, de los ángeles. Sí. Exactamente. O mismo los demonios, los demonios también. Y los demonios. Miren, se aparece un ángel y toda la humanidad ve amenazando a la tierra, o un demonio, bueno, que también hay profecías sobre eso. Sí, y claro, incluso el doctor Pino Correa Olivera él hablaba de eso, de demonios que se aparecerían ofreciendo, por ejemplo, curas contra enfermedades misteriosas. Sí, claro que sí. Y gente con tal de estar curada y seguir llevando una vida de pecado, iba y lo adoraban sin ningún problema. Si las pandillas tienen muchas cosas de satanismo, ¿no? Muchos de cosas de satanismo. Han descubierto eso. En todo el mundo, no solo aquí, en todo el mundo. Pero aquí, digamos, lo interesante justamente es eso, que la solución de ese castigo es tremendo, impresionante, nunca visto en la historia, pero la solución para que acabe ese castigo y venga el triunfo de Dios es que haya esa unión entre el cielo y la tierra, esa intervención divina. Un papel fundamental. Los apóstoles de los últimos tiempos y los sacerdotes, para unir el cielo con la tierra y con los sacramentos, con la Santa Misa, etcétera, ¿no? Y mira lo que dice aquí, dice el santo yo no veré esos castigos, por lo tanto es para nuestros días. Él está hablando del siglo XIX. Yo no veré esos castigos, los cuales serán seguidos de una reorganización general y un gran triunfo para la Iglesia. Felices aquellos que vivan en esos días afortunados, porque reinará una verdadera y fraternal caridad. Mas antes que esas cosas lleguen, el mal habrá hecho progresos en el mundo que parecerá que los demonios han salido del infierno.
tan grande será la persecución contra los justos que éstos tendrán que sufrir un verdadero martirio. Impresionante. Y eso fue... Siglo XIX. Siglo XIX. Sí, impresionante. Ujú. Lo que se ve hoy en día también. ¿Cuántos lugares estamos ya viendo noticias de que empiezan a perseguir oficialmente Sí, a la iglesia? oficialmente a la iglesia. Empiezan Oficialmente a la iglesia. expulsar congregaciones, Sí, empiezan sí, a cerrar conventos, empiezan... Radios, cierran radios católicas. O sea que no, imagínense. Evidentemente. Todo lo que vaya contra los planes del mal, Sí. ellos no van a parar. ¿Qué tiene hasta- más ahí usted? Tengo aquí para que es también muy Sí, interesante una mística del siglo XIX, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, que es una terciaria de los trinitarios, la venerable Isabel Canori Mora, italiana también. ¿Ese que tiene un cuerpo corrupto es? No es Canorimona. No, creo que es la Beata Ana María Taís. Taís, María ¿no? Taís, sí, que está María Taís, incorrupto. qué pena, no Y trajimos que de eso. sí. Y ella dice que tuvo una visión en el año 1818, también todavía estamos en el siglo XIX. Dice, de repente yo vi el mundo en una completa revolución. O sea, está describiendo el siglo XX-XXI prácticamente. El orden y la justicia no reinaba más. De lo que estamos viviendo hoy en día. Los 7 pecados capitales eran llevados en triunfo. Hoy en día esos orgullos, etcétera, etcétera, que hay, llevados en triunfo. Por todos se extendía la injusticia, la mentira, el libertinaje y toda suerte de iniquidades. O sea, todo pecado era permitido y era glorificado, llevado en triunfo. Es lo que vivimos. ¿eh? Es lo que vivimos. Es lo que vivimos. Vivimos y vemos. Si no Ajá. vivimos, vemos. Y aquí un poquito en la línea de lo que decía San Pío X también. Pero hay de los religiosos que no observan sus reglas. Dice, hay de todos los sacerdotes indignos del Todopoderoso. Hay de los sacerdotes que se dan al libertinaje. Hay de los que se dejan elevar al máximo por la moderna filosofía condenada por la Iglesia. Siglo XIX, padre. Sí, Siglo 19. Imagínense hoy. Imagínense hoy. 1818 fue lo que dijo. Imagínense hoy. Sí. Yo me acuerdo que en el programa pasado, justamente una de las profecías que comentábamos con el diácono Guillermo, que hablaba justo de esos castigos que vendrían sobre la humanidad, y nuestro Señor Jesucristo incitaba a los sacerdotes de que ellos fuesen al altar a rezar y a interceder por la humanidad, que ellos en vez de hacer todo lo que está comentando ahí, que se fuesen a celebrar misa, porque ellos tienen en sus manos el poder de la y la impetración. confesión. Exactamente. Que decía el los padre sacramentos. Pío cuando le prohibieron confesar, él decía que tenía pena porque todos los penitentes quedaban encadenados al demonio. Claro. No podía, que lo que hacía es quitar las cadenas, que los pecadores estaban agarrados por el demonio. Y el demonio Con la actúa absolución, actúa plum, mejor, fuera. ¿no? El demonio tiene campo libre, por así decirlo, ¿no? Una cosa que interesante, ¿qué tiene? ¿Usted iba a decir algo? No, o sea, Este- ¿qué pasa, padre? Que hay un montón de profecías No, sobre... pero ¿cómo nos encaminan a situaciones de pecado, de castigo? ¿Y qué va a haber? ¿Cómo va a ser? Porque nos llevan a los últimos tiempos. San Luis Quirino de Montfort tiene un trecho muy interesante que en el Tratado de la Verdad de Devoción, un maravilloso libro que es para meditar y meditar La gran mayoría de nuestros... párrafo por párrafo, decía, no página por página, párrafo por Sí, párrafo. de una- Este párrafo dice, ella, la Virgen, producirá por consiguiente las cosas más admirables que han de existir en los últimos tiempos. Interesante. La formación y educación de los grandes santos que aparecerán en el fin del mundo le está reservada, pues solo esta Virgen singular y milagrosa puede producir en unión con el Espíritu Santo las obras singulares y extraordinarias. En los últimos tiempos, María debe brillar como jamás brilló, vean ustedes, ¿sí? En misericordia, en fuerza y en gracia. Qué impresionante. Misericordia, fuerza y gracia. Mira, qué curioso, misericordia, dice, para reconducir y recibir amorosamente a los pobres pecadores y desviados. Bonito, Interesante. porque para uno ver que no es estos malditos, no, vamos despacito. Son almas, toda alma, salvo que es un enemigo de Dios declarado, como decía Son ese pecadores cura viejo, arrepentidos, ¿no? el cura viejo que siempre decía, los únicos que van al infierno son los voluntarios, decía un Claro. español fallecido, que Dios lo tenga en la gloria. Y desviados, para convertirse y volver al seno de la Iglesia Católica. En fuerza, vea, contra los enemigos de Dios, los idólatras, cismáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en gracia, para animar y sustentar los valientes soldados y fieles de Jesucristo que pugnarán por sus intereses. ¿Cuándo vendrá ese diluvio de fuego, de puro amor, que debéis
que debe encender la faz de la tierra, en que todas las naciones han de arder en él y convertirse. San Luis Quinón de Montfort es el profeta del reino de María, el profeta del triunfo post-castigo del Inmaculado Corazón de María, como está previsto en Fátima. Y esto en 1300 años tiene San Luis Quinón de Montfort. Y que parecería que, digamos, una de las condiciones es el arrepentimiento, ¿no? Aquellos que estén arrepentidos van a ser acogidos por Dios y van a ser parte de ese triunfo del reino de María. Sí. Porque, pero no solo arrepentimiento, él ahí habla muy claramente de que la devoción a la Virgen es justamente como que esa tabla de salvación para la humanidad, para entrar a ese reino de María. Y de esa tabla van a subir los que se arrepienten. Exactamente. Y también aquellos que son contra, porque dice, los idólatras, eso van a ser también castigados. Claro, sí. Y pues si no sacan a los enemigos del campo. No. Pero es muy interesante que eso lo hablábamos también en otro programa hace un tiempo ya con el padre Manuel Rodríguez, que cómo en esta época que estamos viviendo se ven esos contrastes. Por un lado, todo ese caos y toda esa inmoralidad y tanta cosa horrible, pero por otro lado, cuántas miles de consagraciones a la Virgen que se están dando. Exactamente. Cuánta gente que en este año se ha consagrado a la Virgen por el método de San Luis Quinón de Montfort. Y es justamente esa gracia que Nuestra Señora va dando a la humanidad. ¿Para qué? Para tocar esos corazones. Para que esos pecadores, nosotros también, primeros, nos arrepintamos y podamos entrar a ese reino marial, que todos estamos llamados desde que nos convirtamos y tengamos esa devoción. Y como que Nuestra Señora va a través de las redes, ¿no? Tocando los corazones y atrayendo en la línea de lo que dice San Luis Quinón de Montfort. Sí, 300 años atrás, qué terrible situación esos profetas, porque es un profeta que profetiza una cosa, pero no la vive. El profeta que profetizó, que vivió la profecía, es San Juan Bautista. Vivió al profetizado, lo tuvo presente, lo indicó, este es el Cordero de Dios. Pero ¿cuántos hay que profetizaron y no vieron solo catástrofes? No sé, si tiene algo a más de... Porque yo creo que no... ¿Cuánto tiempo tenemos? No, quedan como 10 minutos, padre, así que... Porque, también una cosa que quería comentar, que decía una línea que decía el hermano Sebastián, de una vez una conferencia de doctor Pliño, en la década del 70, creo que él fue en el 72, él decía que Nuestra Señora siempre fue reina. Desde la creación Dios ya la tenía, ¿no? en su pensamiento divino la tenía como reina. Pero que a lo largo de la historia, ese reinado, ese poder de Nuestra Señora sobre las almas, sobre todo, sobre los corazones, a lo largo de la historia, tuvo mayor brillo o menor brillo. O sea, se manifestaba más o menos. Dice que comenzó a manifestarse más a partir de San Luis María de Montfort. Y que su culmine fue con las profecías que Nuestra Señora hizo en Fátima a los 3 pastorcitos, que por fin mi Inmaculado Corazón triunfará, que significa justamente ella ser reina efectiva, de derecho y de hecho, ¿verdad? Y él decía, y que en esta época, ya proféticamente lo decía, en esta época nosotros vamos a ver cómo ella realmente va a ser la reina de los corazones. Yo creo que entra bien, yo pensaba, vamos a saltearlo, pero yo creo que queda bien como, parece, el papel de aquellos llamados. Todos los esclavos de María son llamados a esto que San Luis Quinón de Montfort dice, a ser apóstolos de los últimos tiempos. ¿Qué es ser apóstol? El que lleva a otro a las cosas de Dios, a la iglesia, a los mandamientos, etc. De los últimos tiempos son ahora. Entonces, toda persona que se consagre y que haga apostolado con otro es un apóstol de los últimos tiempos. Uno con más destaque, con más liderazgo. Pero mire, San Luis Quinón de Montfort tiene un trecho, no es tan extenso, yo lo voy salteando, porque él dice, el Altísimo y su Santa Madre, es bonito como pone el Altísimo y su Santa Madre, deben suscitar grandes santos de una santidad tal que sobrepujarán la mayor parte de los santos, como los cedros del Líbano se aventajan de los pequeños árboles de su alrededor, según revelación hecha a una alma santa. O sea, él cita a una alma santa. Pero vean cómo es fundamental que esos apóstoles de los últimos tiempos tienen que ser santos. Dice, estas grandes almas llenas de gracia y de celo serán especialmente devotas de la Santísima Virgen. Yo voy salteando, hay pena, pero no hay forma. Dice, por sus palabras y por su ejemplo, arrastrarán todo el mundo a la verdadera devoción. Y esto les ha de atraer enemigos sin cuenta. Es interesante muy eso. Interesante, claro. Enemigos sin cuenta. No 50 enemigos. 50 enemigos. Enemigos sin cuenta. Que no va a haber sin número. innumerables. Innumerables. Más también victorias innumerables y gloria para el único Dios. Qué belleza de luchas, pero cómo uno ve que la gracia de Dios obtenida a través de Dios por medio de la Santísima Virgen
es la que va a marcar almas que se abran a Dios. Recordemos a la Madre Santa María Maravillas, creo que Madre Maravillas, Santa, ¿no? Madre Maravillas de Jesús, que ella decía a las religiosas, para progresar, si tú le dejas, si tú dejas que Dios actúe, es como el otro día vimos San Pedro que dice, Señor, sálvame, en el medio del agua, y le dio la mano, y la mano de Jesús, la mano de María es la que nos hace. Dice más, mas el poder de María sobre todos los demonios ha de quedar más patente, con más intensidad en los últimos tiempos. O sea, esta lucha entre ángeles y demonios, entre el cielo y la tierra, la tierra perdida, digamos, entre los buenos y los malos, es principalmente en los últimos tiempos, cuando Satanás comience a armar insidias a su talón. Esto es, a sus humildes siervos, a sus pobres hijos, los cuales ella suscitará para combatir al príncipe de las tinieblas. Por tanto, el apóstol de los últimos tiempos, nosotros, queridos hermanos, vosotros consagrados especialmente, y los que se van a consagrar, son el talón de nuestra sociedad que el demonio trata de molestar. ¿Cuánta gente ha contado el día que se fue a hacer la consagración presencial, por ejemplo? Pero le pasó de todo. Sí, le chocaron el auto, echó la goma, se paró el motor, el zapato se le rompió, las cosas más se peleó con el marido justo antes de salir, cosas así insólitas. Y dice, vamos a saltear. ¿Quiénes son estos servidores, esclavos y hijos de María? Serán ministros del Señor, ardiendo en llamas abrasadas que lanzarán por todas partes el fuego del divino amor. O sea, cómo importante es el divino amor. Uno piensa, me viene a la memoria en este momento, Santa María Magdalena, el amor de María Magdalena que la llevó a buscarlo en el sepulcro y estar continuamente hasta llegar al pie de la cruz. Dice, serán verdaderos apóstoles de los últimos tiempos. Y el Señor de las virtudes, bonito, el Señor de las virtudes, les dará la palabra y la fuerza para hacer maravillas. Pues, por tanto, le dará a los apóstoles fuerza como para hacer milagros, para hacer maravillas, se entiende eso. Y la palabra y fuerza, y alcanzar victorias gloriosas sobre sus enemigos, que son los enemigos de Dios. Y termina, ¿tenemos tiempo para terminar? Sí, no, que solo le quería comentar eso que usted decía de los milagros. Si el propio San Luis profetiza que los santos de los últimos tiempos van a ser como cedros del Líbano, comparado a gramitas, y sus obras van a ser mucho mayores. Si los santos de antes hicieron milagros increíbles. Los apóstoles de los últimos tiempos van a hacer milagros. Pero va a ser, todo es por María, con María. Es curioso ese ¿cuántos santos nosotros conocemos? San Francisco, San Ignacio de Loyola, por ejemplo. Un hombre de sufrimientos, de ascesis y qué sé yo, de oración. Y uno dice, pero nosotros somos todos débiles. Una flaqueza espiritual, una debilidad, va a ser la mano de Dios. Por eso no importan, creo que un salmo dice, no importan las armas y los hombres. Lo que importa es tener en consideración que estamos del lado de Dios. Y termina diciendo, mire, sabemos en fin que serán verdaderos discípulos de Jesucristo, andando en las pisadas de su pobreza y humildad. Bonito, porque muestra las advertencias de pecados. No anda en la pobreza, espíritu de pobreza, no anda en la humildad. Y el desapego al... El desprecio del mundo. Todo lo contrario. Usted ve a veces, yo a veces me quedo perplejo, la tesis, digamos, dejamos la sotana, dejamos el clergyman, la camisa, nos pasamos el blue jean. Claro. Antes andaba en mula y se iban de sotana. El cura Brochero en Argentina, que iba de mula, de sotana, con el sombrero y todo. Ahora tiene aire acondicionado, carro, pick-up, qué sé yo, y creen que va a traer. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia puede encontrar un joven que sienta vocación al sacerdocio? No, exactamente. Lo encuentra en el centro comercial, en el cine, en una discoteca. Entonces, pues, en verdad que hay algo aquí. Por tanto, desprecio del mundo y caridad. O sea, caridad es darse a los otros, con todo, amar a Dios y darse, enseñando el camino estrecho de Dios. Camino estrecho, en la pura verdad, por tanto, contra el error, conforme el Santo Evangelio, y no por las máximas del mundo, sin preocuparse ni hacer acepción de persona alguna. Todos, pueden venir todos. Claro, no se trata de raza, no se trata mismo ni de religión, ni nada, ni de sexo, nada. Sí. Nada, no hay acepción ninguna de persona, sin evitar escuchar o temer ningún mortal, por poderoso que sea. Tendrán en la boca la espada de dos filos de la palabra de Dios. Bonito, en sus hombros ostentarán el estandarte ensangrentado de la cruz. A la derecha el crucifijo, a la izquierda el rosario.
en el corazón de los hombres, en el corazón los nombres sagrados de Jesús y María, y en toda su conducta la modestia y la mortificación de Jesucristo. Son los grandes hombres que han de venir suscitados por María. O sea que realmente podrían hacer otra vez un podcast profundizando cada detalle maravilloso de la característica que es una característica que entra del papel de la gracia, el papel de la compenetración, digamos, del pecado, el rechazo del pecado y ponerse en manos de María, ¿no? Exactamente. ¿Qué tiene ahí? No, estaba reordenando los papeles. No, hay otra profecía, claro, que va muy en la línea de la que dice el Padre de sus apóstoles de los últimos tiempos, que es de San Vicente, se me fue, que es de los crucíferos. San Francisco de Paula. También, que habla también de unos apóstoles de fuego que llevan una cruz en el pecho y que van. Santa Teresa tiene una, yo no la tengo de San Francisco de Paula, pero dice, no la dije porque dice, tuvo una visión, ¿no? Estando una vez en oración, hay tiempo, ¿sí? Sí, con mucho recogimiento, suavidad y quietud, es cortita. Parecía estar rodeada de ángeles y muy cerca de Dios, Santa Teresa de Ávila. Comencé a suplicar a su majestad por la iglesia. Bonito, Santa Teresa de Ávila, en aquellos tiempos que ella luchó por la restauración de la orden carmelitana, por la radicalidad de la orden carmelitana. Restauró la muy orden. Perseguida, complicado todo, dificilísimo todo. Y ella tiene un empuje, la gran Santa Teresa. Suplicó por la iglesia. Dióseme a entender el gran provecho que había de hacer una orden en los tiempos postreros. Y con la fortaleza que los de ella han de sustentar la fe. Estando una vez rezando en el Santísimo Sacramento, cerca, aparecióseme un santo cuya orden ha estado algo decaída. Tenía en las manos un libro grande, abrióle y díjome que leyese unas letras que eran muy grandes y muy legibles que decían así: en los tiempos advenideros florecerá esta orden y habrá muchos mártires. Interesante también. Sí, misterioso. Yo me acuerdo también, si usted me permite, que habían contado algo de la pastorcita Jacinta, que ella pasaba muchas partes o muchos momentos del día como que mirando para el cielo, como que pensando en algo, y una vez le preguntó, creo que fue Francisco, ¿en qué estás pensando? No, estoy pensando en ellos, estoy rezando en ellos. Y como que refiriéndose a esa orden que vendría en el futuro, justamente para instaurar ese reino de María, ¿no? Que es lo que profetiza. Los apóstoles en los últimos tiempos tienen jerarquías, claro que sí. O sea que no. Pero todos estamos llamados. Todos estamos llamados, todos los esclavos de María. Padre, yo creo que ya se nos fue el horario. Se nos fue el horario. También, sí. Qué pena. Pero bueno, yo creo, padre, que digamos el tema es vastísimo, no se puede en tan poco tiempo, en 2 programas hacer todo, pero interesante que lo que nos tiene que dejar como trasfondo es esas 2 cosas, de cómo la advertencia de Dios, porque esas profecías se van a cumplir, ya, no solamente por lo que lo dijo la Virgen de Fátima, sino toda la profecía que acabamos de ver, que así brevemente, pero también esa esperanza, esa confianza, y por eso estaba moviendo los papeles que tiene ahí, y estaba viendo que una de las condiciones para que una profecía sea creíble, dice, se trata de acrecentar la gloria de Dios y el provecho de las almas. Yo creo que sobre todo es eso, de que todas esas profecías son para la gloria de Dios y el provecho de nuestras almas. Claro. Y tenemos que aprovechar lo máximo, prepararnos para esas calamidades, esos castigos que San Vicente Ferrer decía que solo el juicio final va a ser comparado, o va a ser peor, mejor dicho. Pero tener esa confianza ¿en qué? En el triunfo del corazón de María, y también hacer parte de ese triunfo. Estar en esa tabla de salvación que es Nuestra Señora, para no estar del lado de los réprobos, de los idólatras, etcétera, y de todos estos que van a ser, por así decir, como lo dicen las profecías, barridos de la faz de la tierra, y hacer parte, sino, de ese reino de María, ¿no? Entonces, creo que eso como punto final, me parece, padre, no sé si... Como punto para profundizar, podríamos decir, pedir el aumento de la devoción a la Santísima Virgen. Exactamente, porque ahí está. Ser más de Jesús, hay que ser más de María. Ahí está la solución. Cuanto más devotos de María, cuanto más dados a María Santísima seamos, más nos preparamos para esos momentos difíciles y más seremos apóstoles de los últimos tiempos. Entonces nos queda solo agradecer a aquellos que nos están siguiendo, ¿verdad? En las redes sociales. También un saludo cordial a todos los que nos escuchan por Radio Luz. Y vamos a pedir al Padre Fernando que, como para finalizar con broche de oro, la bendición sacerdotal.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, vuestras familias, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Salve María. Salve María.